¿Quién fue Inanna Kinja? Bienvenido al canal de YouTube Durda Kednega. En este video estaremos sumergiendo en la vida del primer cacique del pueblo tulenega. Una historia extraído del libro La creación de la comarca tulenega, escrito por el profesor Simón Herrera. Ha transcurrido más de un siglo desde la muerte de este gran líder. Los sueños por los cuales luchó, todavía su gente está exigiendo su total reconocimiento como un pueblo que históricamente ha sido invadido por los europeos que solo vinieron al continente a despojarlos de sus pertenencias. Es evidente, según cuentan los historiadores, que los pueblos indígenas tienen su propia historia, que merecen una tierra que les garantice su plena autonomía. Y hoy quiero contar la historia del primer cacique de Tulenega en el siglo XIX, en la actualidad comarca Gunayala. Inanna Kinja, el primer Sagla Dummad, escogido por el primer Congreso General Kuna en la década de 1880, vivió toda su vida fortaleciendo su cultura y estrechando más los lazos de amistad con otros hermanos indígenas. Considero que es una joya valiosa aprender sobre su vida, rescatar la memoria histórica del pueblo Kuna que descansa en uno de sus personajes ilustres. Inanna Kinja, proclamado en 1880 como el primer Sagla Dummad de Tulenega, y gobernó hasta 1907, cuando la situación cambió radicalmente a nivel de la comarca, que marcaría la historia que apenas empieza a aparecer en forma escrita. Su vida en la comunidad de Payá, al lado del Gana, maestro Aolobuibailer, que es desconocida por muchos. Esta historia viene a llenar un poco ese vacío que existe. Lamentablemente, no existe una placa conmemorativa, ni mucho menos una estatua, para que la presente generación pueda indagar sobre la labor realizada por este prócer. ¿Cuál es la razón que un amante de la historia Kuna se preocupe por un personaje que en su mayor parte de su vida defendió los intereses de Colombia, y no de Panamá? La respuesta es sencilla. Precisamente, fue Inanna Kinja, uno de los que estuvo realizando diligencias, preocupado siempre por los intereses de su gente, para formalizar y fortalecer a su pueblo, para que tuviera una comarca libre de ofensas, de personas malintencionadas. Sus acciones a favor de los intereses de su pueblo hicieron posible que fuera escogido como el primer Sagla Dummad, que defendió hasta con su vida la creación de la comarca Tulenega, actualmente la comarca Gunayala. Pronto estaremos viendo el video completo de la vida de Inanna Kinja en este canal de Durda Kednega.